Ministerio de Educación. ¿Tienes una iniciativa de gestión para la mejora de la educación a distancia? Inscríbete al concurso de Buenas Prácticas de Gestión Educativa 2020. Postula la iniciativa que contribuye a implementar la estrategia Aprendo en Casa en tu región y garantizar que más estudiantes accedan al servicio educativo, fortaleciendo la gestión educativa en el territorio a través de liderazgo e innovación para la mejora de los aprendizajes de los estudiantes en tiempos difíciles, modernizando la gestión educativa e implementando iniciativas con enfoque territorial. Este año también podrán participar los gobiernos locales en articulación con sus DRE y UGEL. Inscribe tu iniciativa de gestión educativa desde el 14 de septiembre en www.edutalentos.p/buenas-prácticas. Para consultas y o comentarios sobre el concurso, escríbenos a prácticasgestion@minedu.gov.pe. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Muy buenas tardes. A nombre del Ministerio de Educación y de la Dirección General de Gestión Descentralizada, le damos una cordial bienvenida al webinar Manejo de Recursos y Herramientas Ágiles de Apoyo para la Gestión Educativa. La Comunidad de Práctica de Gestión Educativa es una plataforma puesta a disposición por el Ministerio de Educación a través del portal EduTalentos Regiones para el fortalecimiento de las iniciativas regionales y locales de las DRE, UGEL y gobiernos articulados a estas instancias. El webinar de hoy es un espacio donde conoceremos cómo hacer videos cortos, toma de fotografías y cómo elaborar presentaciones de impacto que le ayudarán a documentar sus iniciativas y en las labores de gestión educativa. Damos un cordial saludo a los directivos y profesionales de las DRE, GRE y UGEL, participantes de la COP y público que nos acompaña esta tarde. De igual manera, un saludo y agradecimiento a los expertos que hoy nos acompañan. Por parte del Ministerio de Educación, saludar a José Carlos Veracuba, director general de la Dirección General de Gestión Descentralizada del Minedu. A Liliana Magali Vargas Mayaupoma, directora de Fortalecimiento de Capacidades del Ministerio de Educación. Beatriz López Mejía, especialista de la Dirección de Fortalecimiento de Capacidades del Ministerio de Educación. Entre los invitados saludamos a Diego Mau Meléndez, licenciado en Ciencias de la Comunicación, y a Marco Riva Meléndez, ingeniero de Gestión Empresarial. Bien, antes de dar inicio al webinar, vamos a dar unas precisiones. Se compartirá un enlace de registro de asistencia en el cual los participantes deben registrarse. Podrán acceder al enlace que está colocándose en estos momentos a través del chat Zoom. Los expositores tendrán 25 minutos de tiempo para desarrollar su ponencia. Los participantes podrán realizar sus preguntas a través del chat de este canal, las cuales serán absueltas durante las presentaciones de los ponentes. Para dar las palabras de bienvenida al webinar Manejo de Recursos y Herramientas Ágiles de Apoyo para la Gestión Educativa, dejo con ustedes a Liliana Vargas Mayaupoma, directora de la Dirección de Fortalecimiento de Capacidades del Minedu. Adelante, Liliana. Gracias, Pedro. Bueno, saludar primeramente a todos nuestros participantes. Veo ya gran afluencia esta tarde. Y eso realmente es muy motivador en el sentido de que hay un interés en los temas que estamos tratando de poner a disposición de ustedes, ¿no? Hago llegar igualmente un saludo en nombre de José Carlos Veracuba, nuestro director general de Gestión Descentralizada, también desde nuestro viceministerio de Gestión Institucional y el ministro, como siempre, en estos espacios que son puestos a disposición de ustedes, justamente para ir viendo algunos temas que permitan ir afiatando algunas herramientas y recursos que ayuden a
reforzar la gestión de las propuestas territoriales que se vienen impulsando. Y en efecto, el tema que vamos a abordar el día de hoy, como lo ha señalado Pedro, conocer un poco sobre qué recursos, qué técnicas podemos poner para comunicar es importante. Y ahí es muy importante esta primera diferenciación que yo quisiera dejarla ahí como que un poquito como reflexión inicial para que con estos ojos podamos mirar y atender y acoger todo lo que nos van a compartir los especialistas esta tarde, es que comunicar no es lo mismo necesariamente que informar, ¿no? Entonces, creo que a partir de esa diferenciación va a permitirnos poder realmente traspasar un poco más allá de simplemente contar lo que hacemos, a generar que los recursos que nosotros desarrollamos, que ponen en evidencia, que visibilizan todo nuestro accionar, puedan transmitir y además permitir que eso acerque a los usuarios a generar una dinámica más directa, más integradora con ustedes, o a los múltiples actores en el territorio, para que justamente los recursos sirvan como medio y no como fin de la comunicación, sino como medio para generar estos canales, estos puentes, para que esta comunicación se pueda dar de manera más constante, porque una comunicación tiene que tener esa ida y vuelta de la retroalimentación, ¿no? Entonces, apostemos por eso, que no todos estos recursos audiovisuales nos permitan poner justamente en valor lo que hacemos con la finalidad de poder establecer el canal, el puente para que la comunicación realmente con nuestros usuarios, con los actores involucrados y en todo el nivel se pueda dar. Así es que, sin más, doy también las gracias a nuestros invitados, parte del equipo que va a compartir con ustedes muchos alcances, y también a Marco Riva Meléndez, quien amablemente nos está también acompañando como invitada de esta tarde. Así que, sin más, Pedro, adelante. Vamos a darle paso a nuestro ponente. Muchas gracias, Liliana. Bueno, seguimos. Ahora daremos el inicio al webinar Manejo de recursos y herramientas ágiles de apoyo para la gestión educativa. Y damos la bienvenida a nuestro especialista, Diego Mau Meléndez. Él es licenciado de Ciencias de la Comunicación, dedicado al mundo audiovisual desde el año 2011. Se inició en producciones de cine peruano. Hizo labores de prensa en radio, televisión y municipalidades. Asimismo, Diego fue director de programa televisivo del campus de la Universidad Científica del Perú, transmitiendo en señal abierta en la ciudad de Iquitos. Realizó videos de marcas reconocidas del medio. Actualmente es docente de comunicación audiovisual en el Instituto Ciberted. Además, brinda apoyo al equipo de dirección de fortalecimiento de capacidades del Minedo. Diego nos enseñará cómo presentar evidencias mediante la creación de un corto documental. Adelante, Diego, te escuchamos. Gracias, Pedro, por el pase. Perdón. ¿Cómo están, estimados? Muchas gracias por participar de este webinar sobre cómo utilizar los recursos que están a nuestro alcance para crear evidencias. En este momento voy a proyectar mis diapositivas, solamente pequeñas, para poder empezar con este pequeño curso, taller, ¿no?, sobre cómo crear un corto documental con los videos que de repente grabamos en el día a día, ¿no?, cuando hacemos nuestros talleres. A ver. Dame este momento, por favor. Ahí está. Muy bien. Presentación de evidencias mediante la creación de un corto documental. ¿Cuántos de nosotros, estimados especialistas y directores, no hemos tomado de repente nuestro celular cuando estamos dictando algún tipo de taller, cuando estamos viendo de repente algún tipo de iniciativa que puede servir para fomentar la educación en nuestras regiones? Bien, para poder realizar un corto documental, es importante, primero, organizarse. Siguiente diapositiva, por favor. Es importante primero organizarse. Hacer una estructura básica de lo que queremos mostrar, de lo que queremos de repente presentar mediante un video, va a ser fundamental.
De repente, cuando hacemos nuestros talleres, hacemos nuestras videoconferencias, ¿no? Siempre nosotros sacamos nuestro celular y empezamos a grabar. Entonces, lo primero, organizarse, juntar de repente todos esos videitos, juntarlos todos en una carpeta, ¿sí? Para luego usarlos para nuestra edición. El siguiente paso que debemos tener en claro, siguiente por favor, es buscar los recursos que le den valor a nuestro video. Uno de esos recursos fundamentales son la entrevista. No hay mejor evidencia que hacer una entrevista de repente a un docente que le ha funcionado ese tipo de taller que nosotros hemos brindado, ¿no? Que de repente le ha funcionado esa iniciativa, alguna entrevista a los alumnos, ¿no? Que de repente les ha servido aquel taller sobre cómo aprender en casa. Entonces es fundamental que podamos de repente grabar con nuestro celular, ¿no? Buscar a una persona, a un docente que pueda hablar sobre esa iniciativa, sobre ese taller que hemos brindado y de cómo le ha servido en su día a día, ¿no? Es importante poder usar esa evidencia y mostrarlo en nuestros videos, ¿correcto? Entonces, ¿qué otra evidencia podría servirnos de repente para que nuestro video tenga valor, ¿no? De repente también, ¿no? Ver los resultados de aquella iniciativa o de aquel taller, ¿no? Que hemos podido brindar, ¿no? Podemos de repente utilizar algunos videos de otros colegas que hayan grabado, ir juntando, recopilando toda esa información, ¿no? Y cuando ya tengamos todos esos videos juntos, ¿no? Ya lo tengamos todos ordenados en una carpeta. Es importante eso porque les va a ayudar mucho en cómo organizarse, ¿no? Podemos pasar de repente al siguiente punto, ¿sí? Pasemos al siguiente punto de empezar a grabar, ¿no? Está claro que muchos de nosotros de repente no contamos con una cámara en casa, una cámara profesional. Muchos estamos utilizando celulares, ¿no? Con tal que su celular tenga una cámara, no va a haber ningún problema, ¿no? De que podamos empezar con nuestras grabaciones, ¿no? Lo sé por experiencia, que he estado en muchos talleres, he visto muchas personas de repente utilizar su celular para grabar alguna parte del taller, ¿no? Para grabar alguna situación, ¿no? Entonces es importante que lo podamos hacer. No interesa qué tipo de celular tengan, lo importante es solo que tengan cámara, ¿no? Y empezar a grabar, ¿no? Que ustedes me dirán, ¿no? Pero la calidad no es igual, ¿no? De eso se trata un documental, ¿no? Un documental trata de captar el día a día, captar de la mejor manera lo que sucede en la vida real, ¿no? No estamos hablando de una película, no estamos hablando de un cortometraje, no estamos hablando de un documental, ¿no? Que trata de retratar lo que realmente pasa en la vida real. Entonces, no se preocupen si ustedes de repente graban, ¿no? Y de repente no tiene la calidad de video que ustedes pueden apreciar en una película, ¿no? O en un cortometraje, ¿sí? Aquí lo importante es que cuando ustedes puedan grabar, tengan buena iluminación. La iluminación para la grabación es básica, ¿sí? La iluminación es básica cuando vamos a grabar con el teléfono celular, ¿sí? Luego, cuando hagamos las entrevistas, de repente para recoger esas evidencias, ¿no? Va a ser fundamental que podamos de repente escribir en un cuaderno, ¿no? Escribir en un cuaderno las preguntas que le vamos a hacer a nuestros entrevistados. Hacer una pauta antes de empezar. Personalmente me ha sucedido que cuando he salido a hacer prensa, ¿no? No teníamos a veces, por salir apurados, no había preparado las preguntas. Y a veces en el momento, ¿no? Uno se pone nervioso y lanza una pregunta que no debe ser, ¿no? Y de repente te responde el entrevistado de una forma que tú no querías, ¿no? Entonces es fundamental que podamos de repente, antes de ir a grabar, antes de ir a entrevistar o a pedir un testimonio de
de ese docente, de ese alumno, de ese especialista, ¿no? Antes de eso, organizarnos y escribir nuestras preguntas, ¿sí? Muy bien. Otra cosa importante es el audio. Si vamos a hacer una entrevista como evidencia del trabajo que estamos realizando, es importante buscar un lugar en silencio, ¿no? Un lugar en silencio para que no se acople el sonido de la calle de repente, o de alguna casa, o de algún tipo de construcción. Siempre pasa eso. Tratar de organizarse, si vamos a quedar con alguien para entrevistarlo, de repente entrevistarlo en su casa, si estamos en el campo, entrevistarlo en un lugar donde no exista mucha bulla, para que el audio se pueda escuchar limpiamente, ¿no? Porque nos interesa que en nuestro video podamos escuchar lo que esta persona va a decir, cómo le ha servido esta iniciativa, este taller, ¿correcto? Entonces, tener esas precisiones, ¿no? Ahora, el tema de repente cuando salimos a grabar, muchos graban con el celular en vertical, otros graban en horizontal, ¿no? Particularmente yo les recomendaría, ¿no? Grabar en horizontal, ¿no? La grabación en horizontal con el celular les va a facilitar de repente encontrar más espacio, y a la hora de editar los videos no se vean pues en vertical y en horizontal, ¿no? Ahora, pero ustedes se preguntarán, ¿no? ¿Por qué yo debería hacer estos tipos de videos, ¿no? No es lo mismo de repente presentar algún video grabado, pues, ¿no? De un taller, ¿no? De repente algún video grabado de varios talleres, que tal vez recopilar todos esos videos, recopilarlos y convertirlos en uno solo, ¿no? Convertirlos en uno solo, imagínense, ¿no? Las iniciativas que ustedes pueden hacer, los talleres que están brindando, ¿no? Con este tema de la pandemia, el tema ¿no? de la cuarentena, de cómo ha afectado mucho a los alumnos, ¿no? De repente pues, ustedes ya han grabado de repente cómo los alumnos ahora en estos tiempos pues reciben la educación en sus casas, ¿no? He escuchado muchos casos de repente de alumnos pues en las zonas rurales que no les llega el acceso de repente de un celular, no tienen internet. Entonces imagínense ustedes poder recopilar toda esa información con el celular, ¿no? De repente, con el celular. ¿Quién sabe que ustedes han hecho una iniciativa, ¿no? Como lo están haciendo en otro lado, de poder llevar celulares que no les sirvan a otras personas, ¿no? Y que estas personas las donen y las envíen a esos niños. Se las envían y los niños ya pueden tener internet en casa, pueden recibir por mensaje de texto, ¿no? Las enseñanzas del profesor. Ahora imagínense documentar todo eso con el celular, ¿no? Imagínense grabar al niño alegre con su celular, ¿no? Que está recibiendo los mensajes del maestro. Imagínense documentar todo eso con el celular cuando los niños reciben pues la educación que ellos tanto quieren, ¿no? Entonces, todas esas evidencias, poder juntarlas, poder grabarlas, entrevistar de repente a ese niño, a ese docente que ha recibido una computadora, que ha recibido apoyo, ¿no? Grabarlo y juntar todos esos videitos, ¿no? Y hacer uno solo. Y a ese video agregarle de repente una voz en off, ¿no? Una voz en off, de repente un narrador que podemos ser nosotros mismos, ¿no? Podemos ser nosotros mismos, narrarlo, ¿no? Y hacer un video completo que pueda servir de material de consulta y que pueda servir también de evidencia. Ahora imagínense pues que nosotros organicemos más adelante de repente otro webinar y de repente acá un par de meses se pueda mostrar ese video, ¿no? Pasarlo por aquí, ¿no? Y ver pues cuáles fueron los resultados, ¿no? Entonces es importante utilizar estos recursos que están a nuestro alcance para poder documentar todo lo que está sucediendo en estos tiempos, estimados participantes, ¿no? Ahora, pero ustedes me dirán, pero Diego, está bien, yo grabo todo, pero ¿cómo edito? ¿No? ¿Cómo junto esos videitos? ¿Cómo hago para que tenga sentido estos videos que yo he grabado por todas partes, ¿no? Voy a enseñarles ahora, justo en estos días he estado chequeando algunos programas
algunos programitas que pueden utilizar ustedes para la edición de video, ¿sí? He estado chequeando esos videitos, estos programas de edición que ustedes pueden descargar desde sus celulares, pueden de repente un día sentarse y ordenar sus videitos y subirlos a este programa para poder editarlos, ¿no? Así que este programa, siguiente diapositiva por favor, este programa se llama Filmora Go, ¿sí? Filmora Go. En este momento lo que voy a hacer, voy a proyectar mi celular. Voy a proyectar mi celular en este momento para que ustedes puedan observar de qué trata este programa, ¿sí? A ver, acá va. Muy bien. Muy bien, ustedes pueden ver ahora la pantalla de mi celular, ¿correcto? Muy bien, ¿sí se ve, no, estimados participantes? ¿Sí se ve la pantalla de mi celular? Sí se ve, Diego. Muy bien, Sí se muchas ve, gracias. Diego. Ok, muy bien, entonces este es el programa Filmora. Lo primero que deben de hacer es entrar al Play Store, ahí está, y ubicamos pues, ponemos acá el programa Filmora Go. Este programita de edición de videos les va a servir mucho para poder organizar sus videitos, toda la evidencia que ustedes puedan recoger a través de fotografías o a través de videos. También se puede agregar fotografías, ¿sí? Así que no se preocupen. Muy bien, entonces, cuando ya lo descarguen, ¿no? Le vamos a dar en abrir. Ahí está. Muy bien, yo ya he hecho un proyecto, ¿sí? Pero en caso, cuando ustedes estén empezando, se les va a aparecer esta pantallita, ¿no? El programa es totalmente gratis, no se preocupen, no hay ningún tipo de pago. Obvio que si ustedes quieren, de repente algunos otros recursos van a tener que hacer de pago, ¿no? Pero yo lo he usado sin necesidad de algún tipo de pago y está funcionando, así que no se preocupen, estimados. Lo primero es de repente darle proyecto, ¿no? Para importar algunos videos que les puede servir. Los videos ya ordenados. Por ejemplo, hay una opción que dice álbumes, si ustedes se dan cuenta, álbum en la parte de abajo. En esta opción de álbum ustedes van a poder encontrar la carpeta que ustedes ya han organizado. Ya han puesto todos los elementos, todos los videos y todas las fotos que ustedes quieren mostrar, ¿correcto? Muy bien, yo voy a salir de esta ventana porque, como les digo, yo ya tengo un proyecto, ¿sí? Yo ya tengo un proyecto armado. Ahí está. Este es el proyecto que he estado armando en este momento, ¿no? Lo que me interesa ahora es poder mostrarles cuáles son las funciones de este editor, ¿no? Porque si bien todos sabemos tomar fotos, todos sabemos grabar videos, ¿no? Pero de repente fallamos un poco, no nos acoplamos a las tecnologías, ¿no? Que están dando la hora, ¿no? Entonces, este programita de edición de video es muy práctico y les va a servir para poder editar sus videitos. Una vez de haber subido todos sus videos, se les va a presentar esta línea de tiempo. Ustedes pueden observar en este momento, es una línea de tiempo, ¿sí? Una línea de tiempo donde vamos a colocar todos los videos en orden, ¿sí? Todos los videos en orden. Ahí está. Muy bien. Una vez subido todos los videos en orden, el programa nos va a dar la opción de cortar los videos hasta el lugar donde nosotros queremos que aparezca, ¿no? Vamos a, por ejemplo, a usar este video, ¿no? Vamos a suponer, pues, que este video quiero usarlo solo hasta cuando empiezo de este lado, ¿no? Cuando empiezo a hablar. Entonces, solamente presionamos la parte del video y lo vamos achicando. Si ustedes se dan cuenta, se va cortando, ¿no? Lo vamos cortando hasta el lugar donde queremos que empiece nuestro video. Ahí está, ¿no? Ahora, ¿qué otra opción nos da?
¿no? ¿Qué otra opción nos da este programita? Como ustedes pueden observar en la parte de abajo, ¿no? Tiene una opción de audio, ¿no? ¿Recuerdan que les comentaba sobre una voz en off? Este programita les da la opción de poder grabar su voz en off, ¿no? Si ustedes pueden chequear en la parte de abajo, dice grabar, ¿no? Dice grabar. Si ustedes le dan clic, se les va a aparecer el botón de grabar, ¿no? Y ustedes van a poder grabar su voz. Por ejemplo, ahorita estoy grabando, ¿no? Van a poder grabar alguna parte en el video, ¿no? Presentarse, ¿no? Como lo he hecho yo en este videito, ¿no? Se van a poder presentar. Mi nombre es, por ejemplo, Diego Mau, ¿no? Soy, no sé, especialista, vivo en tal región, ¿no? Y quiero presentarles la iniciativa, ¿no? Que ha realizado mi comunidad, ¿no? O que ha realizado mi mujer, mi DRED, ¿no? Ustedes ya pueden manejar ese aspecto, ¿no? Entonces, graban su audio, pueden ver lo que he marcado es el audio que he grabado, ¿no? El audio que he grabado, y encima pueden poner el video. Obviamente que si no quieren que se escuche el video, lo pueden silenciar, ¿no? O en este caso, si desean que se escuche de repente el video que ustedes están presentando, lo mantienen abierto, ¿no? O lo silencian, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué otro herramienta tiene nuestro programita, ¿no? Tiene también para poder, por ejemplo, agregarle algún tipo de filtro, ¿no? Si ustedes se dan cuenta en esta parte, algún tipo de filtro, ¿no? Que no lo utilizamos mucho, ¿no? O algún tipo de texto, ¿no? Por ejemplo, si estamos entrevistando a alguien, ¿no? Bueno, estamos entrevistando a una persona y queremos ponerle su nombre, pues, ¿no? Le damos clic al texto y le ponemos, pues, el nombre, vamos a ponerle Diego Mau, pues, ¿no? Ahí está. Ponemos Diego Mau, vamos ahí con el dedo en la parte de arriba y colocamos el nombre, ¿no? Colocamos el nombre de nuestro entrevistado, si en este caso tiene algún cargo o es solamente algún alumno o algún niño, ¿no? Le ponemos el nombre ahí, ¿no? Para poder identificarlo. Ahí está. Entonces, todos esos elementos, ¿no? También cuenta con una opción de música de fondo, ¿no? Si ustedes le dan clic a la música, les va a poder salir también esta opción de música, ¿no? Por ejemplo, a ver, ahí está. Les da la opción de poder descargar algún tipo de música que también tiene de default, ¿no? Tiene de default también la aplicación, ¿no? Ahí está, chicos. Entonces, ahí está, estimados participantes. Entonces, la aplicación es muy amigable, ¿no? Si ya pueden descargarlo, buscarlo en su Play Store, les pediría por favor que lo puedan descargar, ¿no? Para que puedan usar puedan editar ahí toda la evidencia que ustedes van recopilando, ¿no? Que va a ser de repente, les va a servir mucho a ustedes y les va a servir mucho de repente a sus directores o para mostrar, ¿no? El trabajo que ustedes están realizando, ¿correcto? Muy bien, pero ustedes me dirán, ¿no? Diego, pero este guión de repente está un poco complicado, la edición, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer de repente usar algún tipo de estructura, ¿no? Estimado Carlos, si podemos proyectar mi diapositiva, por favor, ¿no? ¿Cómo de repente estructurar mi video, ¿no? Ya para terminar, quiero mostrarles esta estructura, ¿no? Esta estructura de video, ¿no? Que ustedes pueden de repente trabajarlo, ¿no? Este es un guión simple, donde utilizamos, justo está pasando el vendedor ¿no? A ver, donde utilizamos, pues, donde colocamos lo que va en el video y lo que va a ir en el audio, ¿no? Por ejemplo, nuestro video, el video que estaba haciendo justo en esta aplicación, ¿no? Cumple con esta estructura, ¿no? Cumple con esta estructura, ¿no? Por ejemplo, uso una voz en off que dice, hola, mi nombre es Diego Mau y soy un comunicador visual, ¿no? Y en la parte de videos, ¿no? Pongo los videos
que voy a colocar, pues, ¿no? Entonces es importante que de repente renombremos los videos y toda la evidencia que hemos usado, ¿no? Como les decía al principio, ¿no? Ponerlo todo en una carpeta, ¿no? Renombrarlo, video 1, video 2, video entrevista, ¿no? Para tenerlo ordenado, y cuando lo subamos al programa, ¿no? Podamos editarlo sin ningún tipo de problema. Sí, mis estimados. Yo espero que esta información les pueda servir, ¿no? Es importante de repente que podamos utilizar todos nuestros recursos que están a nuestro alcance, ¿no? En este caso, yo pienso que el celular es una gran herramienta, ¿no? Que aparte, pues, de mantenernos conectados, de estar de repente con las redes sociales, con el WhatsApp trabajando, manejar el correo por el celular, ¿no? Nos puede servir como herramienta también para poder recolectar las evidencias que vamos viendo a lo largo de nuestro trabajo para la educación, ¿no? Creo que hasta ahí estamos bien. Si hay alguna pregunta, ¿no? Alguna duda sobre lo visto el día de hoy, sobre el manejo de este recurso audiovisual, pues yo estaría al tanto de poder contestar las preguntas, ¿no? En este caso, Vianney nos pregunta si sale marca de agua. La marca de agua sale pequeñita en la parte de abajo, ¿sí? Sale el logo nada más, no te tapa toda la pantalla, estimada Janet González, no te tapa toda la pantalla, así que se puede trabajar, ¿no? Lo podemos trabajar, así que no hay ningún problema, ¿sí? Si hay alguna otra pregunta, estoy chequeando, no tenemos más preguntas, ¿no? No tenemos más preguntas. Entonces, Diego, por ahí está preguntando que por favor les recuerdes el nombre del programa, por favor. Sí, volvemos una PPT antes, por favor, estimado Carlos. El programita se llama Filmora Go, ¿sí? Descarguémoslo, no pesa más de 50 megas, no es accesible, totalmente gratuito, ¿sí? Y tiene muchas funciones, ¿sí? Es una versión libre, claro que sí. Es una versión libre que ustedes van a poder utilizar para editar sus videos, ¿sí? Acá el punto, para volver a repetirlo, ¿no? Aquí el punto es que ustedes se puedan organizar todos los videos que ustedes puedan recolectar, ¿no? Y hacerlo, y hacer uno solo. Hacerlo uno solo para poder presentarlo como una evidencia, ¿sí? Les va a servir de mucho. Espero que estos pequeños alcances que le he dado, ¿no? les pueda servir de mucho, estimados participantes. Gracias, Pedro. Muchas gracias, Diego. Solo para cerrar algunas preguntas que tienen es ¿hasta cuántos minutos se puede grabar como máximo? Y depende mucho de la gama del celular, preguntan. Sí, a ver, el tiempo es ilimitado, ¿no? Recuerden que si queremos presentar un videíto, pues que no pase de los 5 minutos, ¿no? Es como cuando ustedes entran a las redes sociales, ¿no? Ven de repente un video de más de 3 minutos y les da flojera abrirlo, pues, ¿no? En cambio, si ven un video atractivo que solamente dure entre 30, 1 minuto, 2 minutos, ¿no? De repente se puede abrir, ¿no? Ahora, si ustedes quieren presentar esas evidencias, pienso yo que un video de más de 5 minutos, entre 5 minutos y 7 minutos podría funcionar, porque una entrevista a veces dura a veces sus 3 minutos, 4 minutos, ¿no? Pero el programa te aguanta, así que no hay ningún problema. Te puede aguantar el tema de un video de hasta 10 minutos. Obviamente que cuando lo exporten, ¿no? Cuando ya lo conviertan en video, va a demorar un poquito en exportar, ¿no? Eso ya ustedes ya lo van a tener que manejar, ¿no? ¿Hay otro aplicativo? Sí, existen otros aplicativos, ¿no? Pero el que les estoy brindando es he visto que tiene una mejor plataforma, más amigable, ¿no? Ustedes van a poder manejarlo, ¿sí? Muy bien, Pedro. Gracias. Muchas gracias, Diego, por los tips que nos has dado esta noche para poder utilizar justamente la cámara de nuestros celulares, ¿no? Que a veces no sabemos cómo utilizar y editar estos videos para el recojo de nuestras evidencias, ¿no? Que es muy importante cómo evidenciar nuestro trabajo en el día a día. Gracias. Bien, continuamos con el webinar, con estos tips que nos dan los expertos.
Y damos la bienvenida ahora a Beatriz López Mejía. Ella es comunicadora con formación de pregrado en periodismo y de posgrado en docencia universitaria. Cuenta con experiencia profesional gestionando estrategias de comunicación en el sector educación. Se ha desempeñado como especialista en prensa, relaciones públicas e imagen en Pronavet, Fondep, Cineace, Digeber y la DREM. Actualmente es parte del equipo de fortalecimiento de capacidades de la DIFOCA y se encarga de identificar iniciativas regionales y locales de gestión educativa para la comunidad de práctica. Adelante, Beatriz. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a todos nuestros participantes el día de hoy. Estamos muy contentos de tenerlos aquí y tener la oportunidad, además, de poder aportar en sus iniciativas que han compartido a través de la COP, que están compartiendo también a través del concurso de buenas prácticas de gestión educativa. Y el objetivo que tenemos con esta sesión que ha empezado Diego el día de hoy, a quien agradezco también sus aportes, es que ustedes puedan tener algunos pequeños alcances que les permitan mejorar sus presentaciones, tanto de evidencias como de los recursos audiovisuales que presentan. Yo para eso voy a compartir mi pantalla. Por favor, me confirman si la pueden visualizar. Porque justamente este objetivo es acotar, ¿no?, en un tiempo breve cómo tomar fotografías que evidencien, ¿no?, nuestras iniciativas de gestión educativa, ¿no? Entonces, hay unos elementos previos básicos a tener en cuenta que yo quisiera que ustedes los tengan siempre presentes, por si acaso los que están preguntando sobre el material. Luego van a estar a disposición de ustedes en la comunidad de práctica. Los que aún no son miembros de la comunidad de práctica se pueden inscribir. Mis colegas van a compartir el enlace en breve en el chat, ¿no? No solo el material de este webinar, sino de otros que hemos desarrollado con el fin de retroalimentar y mejorar sus iniciativas. Entonces, les decía, en una fotografía tan simple, entre comillas, por decir de alguna forma, como la que vemos ahí, vamos a poder identificar elementos tanto de fondo como de forma, ¿no? Cuando hablamos del lenguaje gráfico, y en este caso de las fotografías, el fondo está referido a toda la intención comunicativa que le ponemos o que tenemos en mente cuando hacemos un retrato fotográfico, ¿no? Y el fondo está orientado, o podemos, digamos, preservar estos elementos en cuanto al objetivo, al mensaje, los protagonistas, ¿no? Es aquello, acuérdense, que siempre está detrás del ojo de la cámara misma, que puede ser un celular o puede ser una cámara fotográfica. Las cámaras no se operan solas, hay una persona detrás de esas personas, son ustedes, y eso es lo que ustedes deben tener en cuenta. ¿Qué intento yo comunicar antes de hacer una toma fotográfica? E igual aplica para lo que nos ha explicado Diego, ¿no? Con frecuencia tenemos múltiples actividades a nivel de UGEL, por ejemplo, talleres. Los talleres se celebran o se realizan todos, ¿no? Incluso ahora en la virtualidad también, ¿no? Y ahí es un desafío poder tomar fotos que realmente tengan un valor agregado diferente, ¿no? Porque fotos de reuniones podrían parecer muchas. Entonces, en el fondo, siempre consideren cuál es esta intención que tienen al momento de hacer las fotografías, ¿no? En cuanto al objetivo, al mensaje y a los protagonistas, que lo vamos a ver paulatinamente más adelante, no se preocupen. Y en cuanto a la forma, ya tiene que ver con la composición más técnica, ¿no? La organización de esta información a través del lente de una cámara, y ahí podemos hablar entonces de composición, de ángulo, de luz, ¿no? Hay otros elementos, seguramente si ustedes buscan algún curso de fotografía, de los muchos tutoriales que hay en internet, van a encontrar más. Pero ahora nos queremos centrar en estos que son los primordiales para que puedan obtener fotografías que evidencien, tanto en fondo como en forma, una coherencia que además me permita un impacto, ¿no? Un impacto audiovisual. Ahí, por ejemplo, tenemos la foto de un grupo de estudiantes, ¿no? No sé si alguno los reconoce en Lima, pero también hay grupos de Copale, de estudiantes, ¿no?, que están organizados. Tenemos ahí 2 varones y 2 mujeres, ¿no? Esto no ha sido gratuito tampoco. Siempre es deseable mostrar equidad o paridad, por ejemplo, en los protagonistas, ¿no? En este caso estamos hablando de estudiantes de secundaria, ¿no? Ahora, vemos que están colocados como en escalerita, eso tampoco es gratuito, no es que en ese momento estaba en escalerita y el fotógrafo dijo, ay, ya quédense ahí parados un ratito para tomarles una foto. Seguramente han sido posicionados, porque si se dan cuenta, están presentados de una forma que estéticamente es agradable a la vista, ¿no? Probablemente haya uno que sea más bajito que el otro, eso se soluciona con unas escaleras. Y una simple fotografía, entre comillas simple,
de estudiantes, por ejemplo, de una intervención, puede verse de manera armónica y agradable. Entonces vamos a revisar cada uno de estos elementos cuando hablábamos del fondo y del objetivo. Miren, y para eso he escogido el mismo escenario, ¿no? Un taller de fortalecimiento de capacidades, ¿no? Donde vemos algunas diferencias, ¿no? En la foto de la izquierda vemos que están ocupados en su labor, ¿no? Salvo uno de los participantes que sí está mirando a la cámara. Y al lado derecho vemos la misma fotografía, pero ya con todos los participantes mirando a la cámara, ¿no? Esta es la foto clásica de las actividades que, por ejemplo, se reportan, bueno, en la época presencial, ¿no? En la fase de la modalidad presencial, la ejecución de talleres, ¿no? Y cómo con un mismo escenario podemos construir dos objetivos distintos. Probablemente a nivel interno de nuestro UGEL, si tenemos un periódico mural, si tenemos un boletín, la foto donde estén sonrientes, donde uno pueda ver, ah, sí, mira, ahí está fulanita y fulanito, estaban participando en un taller, los reconozco, ¿no? Y la otra foto, el objetivo de la foto de la izquierda, está evidenciando más bien que los especialistas han estado recibiendo una capacitación y evidentemente están concentrados en su trabajo. Entonces ustedes pueden ver cómo un mismo escenario, una misma situación fotografiada con con estos diferentes aspectos que les mencionaba, puede tener o cumplir un objetivo diferente, ¿sí? Aquí tenemos el fondo en cuanto a lo referido al mensaje, ¿qué queremos comunicar? ¿No? Vemos en la foto de la izquierda, perdón, ¿no? Una foto que está además acotada a la emergencia sanitaria, que es una iniciativa en el sur del país, donde se ha habilitado un aula, donde se brindan estas orientaciones, por ejemplo, a los padres de familia, ¿no? Hay un mensaje ahí que se quiere dar, que se está trabajando además en condiciones como manda la norma. Además vemos que las personas están con su mascarilla, en este caso hasta el operador de la computadora está con guantes, con el alcohol al lado. Estos detalles son muy importantes, sobre todo las fotos que se están recogiendo en estos momentos de las iniciativas que tienen alguna fase presencial, que van a la escuela o que están interactuando con estudiantes, padres de familia, ¿no? O con docentes. Mantener siempre las medidas de bioseguridad, ¿no? Porque esto evidencia además que hasta ahí llega incluso el aporte de la gestión de mantener la seguridad de las personas que trabajan con nosotros, ¿no? Y en la foto de la derecha también lo podemos ver de la misma manera, ¿no? Todos debidamente correctamente cubiertos, ¿no? Dando el codo incluso con el niñito, si se fijan bien en el detalle de la foto, no se está abrazando al niño porque eso tampoco está, digamos, permitido ahora en estas condiciones de emergencia sanitaria. Entonces, todos esos detalles que parecen sencillos, en realidad están planificados desde el momento que les decía que uno tiene esta intención comunicativa. ¿Qué quiero comunicar? De repente, la foto es bonita en el momento, pero veo que están muy cerca, están muy juntos, están dando la mano, esta foto no la voy a poder publicar, ¿no? Entonces, esto requiere un trabajo también de planificación, y que, como Diego también lo mencionó en su exposición, la planificación, el saber qué voy a fotografiar y con qué objetivo, ¿no? En cuanto a los protagonistas, fíjense, aquí también tenemos otras fotos, bueno, estas yo las tomé en una escuela en Cusco hace muchos años, ¿no? Una escuela ganadora de buena práctica docente. Hay dos áreas, bueno, la misma área, perdón, que justamente era parte de esta buena práctica, el área del cariñito, ¿no? Entonces, la que nos habían reportado inicialmente en el concurso era el área sola, ¿no? Como ustedes ven, no hay nadie ahí, no hay un protagonista, y eso no jala mucho a la vista. En cambio, fíjense como la misma foto, un poco más cercana, ¿no? Destacando el nombre del área, además, que se llamaba el área del cariñito en esta escuela Tini, me acuerdo, en Cusco, están efectivamente cumpliendo la función que tenía esa área, ¿no? Esa área era para que los niños, cuando se encontraban tristes o estaban con algún problema emocional, sin decir nada, porque además la idiosincrasia de los niños en el sur es diferente, ¿no? O también su propia intimidad, no es necesario a veces hacer muchas preguntas, ¿no? Los niños podían irse a esta zona y recibir los abrazos de sus compañeros, o de la docente si en ese momento lo veía conveniente, ¿no? Porque esa era la función de esta área. Pero fíjense cómo la misma área, nuevamente, el mismo escenario, tiene dos enfoques distintos, ¿no? Uno nos reporta que efectivamente existe un área, probablemente para un documento técnico estaría bien, pero si yo quiero contar esa experiencia y la función de esa área, porque así si yo la veo área del cariñito y no me aparece nada más, no puedo darme una idea, pero si veo que hay dos estudiantes que se están dando cariño justamente, haciendo honor al nombre, estoy encontrándole ahí en el fondo a estos protagonistas que jalan el ojo de la vista además, ¿no? De igual forma, en el tema de
Ya les decía del aspecto técnico, ¿no? Y ahí empezamos a hablar de la composición. Vamos a ver, y ahí yo les he querido poner como normalmente, seguramente ustedes lo ven si tienen un smartphone a la mano, en las configuraciones de cámara, siempre les va a pedir el tamaño de la foto. Viene predeterminado, sí, pero es necesario que tal vez exploremos un poco y veamos estas proporciones, ¿no? Y tratemos de escoger, normalmente viene predeterminado en esta proporción 4:3, ¿no? Yo les recomiendo siempre que usemos más bien la proporción 16:9, que la van a ver ahí, no solo por el tamaño de la imagen, sino porque de haber algún error o en la composición quizás nos podamos equivocar o de repente no la veamos bien, en una fotografía con la proporción 16:9 va a ser mejor, ¿no? Porque voy a abarcar un campo más amplio de la toma fotográfica, y al momento de usarla en algún brochure, en algún folleto, en alguna publicación, me va a permitir editar, recortar algunas partes que yo vea que de repente no ha habido un balance, un equilibrio en la toma. Entonces, si ustedes tienen ahorita su celular, pueden irlo viendo, ¿no? Normalmente todas ofrecen estas dos proporciones, las más comunes, la 4:3 y la 16:9, ¿no? El 1:1, bueno, es el cuadrado. En realidad ahí yo sí no lo recomiendo mucho porque es un formato que limita a veces la publicación. Tal vez es válido para un Facebook, ¿no? Cuando quiero postear algo en particular, un detalle, pero prefiramos siempre la composición horizontal o vertical en estas proporciones, ¿sí? Vamos a ver aquí también en términos de composición. Ya hemos visto un poco la gráfica de la cuadrícula. Acá tenemos la misma composición en formato horizontal, ¿no? Nuevamente un trabajo de taller, en este caso eran nuestros ganadores el año pasado del concurso de buenas prácticas, que recibieron un taller con Viva Vive Valores, donde se exploraron muchas de sus capacidades de liderazgo, ¿no? Y que seguramente se asemeja mucho de los talleres que se llevan efectivamente en la SUGEL o en las DRE. Entonces, ahí, ¿qué nos conviene mostrar, no? El trabajo, siempre la actividad, ¿no? Si son profesores de español me entenderán, ¿no? Donde se vea el verbo, la actuación, donde estemos viendo en acción a los personajes. Nuevamente, en la foto de la izquierda, vemos ahí que los especialistas, ¿no? Están interactuando. Ahí en realidad no estaban posando, aunque pudiera parecer que sí. Yo los capté en un momento en el que estaban muy concentrados en el trabajo, ¿no? Ahora, ¿cómo se le capta también? No es que, bueno, yo soy chiquita y por eso les capto a la misma altura, ¿no? El ángulo también tiene mucho que ver. Normalmente a veces tomamos las fotos desde arriba, ¿no? Y si es muy alta la persona o el fotógrafo, peor, salen las fotos como en picada, ¿no? Y ese ángulo, como lo vamos a ver en la siguiente lámina, también influye en la intención comunicativa del mensaje. Y esto lo vamos a explorar en la siguiente lámina, ¿no? Entonces les decía, ahí vemos que están efectivamente en trabajo, ¿no? Ahí tal vez por la particularidad del momento no sale pues la cara de todas, quizás yo me hubiera puesto un poquito más a la izquierda para que salgan todos los especialistas retratados en la acción de participar de este taller. Y en la foto de la derecha vemos ya en el momento del intercambio, ¿no? Con una técnica para generar ideas. Ahí prácticamente se mete la cámara, y eso es algo que también tienen que aprender a hacer cuando tomen fotografías. No tener miedo. Ustedes vean cómo los reporteros gráficos hacen esto de, digamos, no invadir, pero sí meten la cámara, digamos, ahí. Bueno, yo lo tengo que meter sobre el hombro de otra persona para poder captar en ese momento, porque yo estaba más atrás, ¿no? La acción que estaban haciendo de una generación, de un debate ahí que tenían los dos especialistas, ¿no? Y además se ve el papelógrafo, se logra ver el detalle. Bueno, por ahí hay un especialista atrás que salió en la foto de manera natural, pero se captó la idea central, que es esta actividad, esta generación de conocimiento que se estaba dando gracias a la composición de la foto, ¿no? Aquí tenemos otras tomas, ya la anterior era en la orientación apaisada, también que se le llama horizontal, aquí la orientación es vertical. Esta orientación, si bien es la menos usada, también es válida porque en algunos elementos gráficos es necesario a veces poner elementos verticales, aunque por lo general se prefieren los horizontales. Y aquí nuevamente captando la acción. Bueno, en la foto de la izquierda tenemos ahí parte del taller de la confianza que tiene que tener el líder o las personas, el equipo, ¿no? Cada miembro del equipo se hizo esta dinámica en la que lo sostienen en el aire, ¿no? Y entonces, bueno, ahí se pudo captar el momento que además es de mucho confraternidad, compañerismo, que es lo que queremos ver, ¿no? Personas que están felices de trabajar en equipo. Entonces, hay toda una composición. Ahora, no crean que esto salió así, la primera toma, definitivamente para conseguir esta foto han habido 20 tomas más. Entonces, es bueno, como también lo mencionó Diego, que practiquen y que no tengan miedo. Ahora, además,
Ya no estamos hablando de las cámaras fotográficas de antes, que uno cuidaba el rollo porque costaba un rollo fotográfico, ¿no? Ahora con una cámara digital, con un celular, podemos hacer muchas tomas sin necesidad de pensar después cuánto me va a costar revelar esas fotografías, ¿no? Y luego, si viene un proceso de selección de la mejor y un proceso de retoque, incluso con aplicativos como el que también ha visto Diego, que también hay para fotografía, que quizás pueda ser parte de un segundo taller en otro momento. Y en la foto de la derecha vemos ahí a padre de familia con sus niños en casa, recibiendo el Aprendo en Casa, también mostrando parte de la acción, ¿no? En ese caso estaban elaborando el léxico, un ejercicio para ampliar el léxico de los estudiantes, ¿no? Pero se notan los niños además en una actitud muy natural, ¿no? En su vivienda además, ¿no? Por eso es que en ese momento no tienen las mascarillas, porque están siendo parte de esta acción, ¿no? Del Aprendo en Casa en familia. Esto es con lo que quería decirles en cuanto a la composición. Y en cuanto al ángulo, ¿no? Que forma parte de los elementos de la forma que les había dicho, de cómo se organiza la información. El ángulo significa en qué ángulo, nuevamente, yo me pongo mi cámara con respecto al sujeto fotografiado, que en este caso son 3 niñas de una escuela, ¿no? Ahora, no es que yo tenga el tamaño de esas niñas, aunque puede parecer que sí, sino que uno cuando fotografía estudiantes sobre todo, no tenga miedo de ponerse al nivel y a la altura de ellos. Tal como dicen los psicólogos, ¿no? Cuando uno quiere hablar con un niño, tienes que ponerse a su nivel, ¿no? Físico me refiero, porque si no, estaríamos tomando la foto desde arriba, con un enfoque que evidentemente es adultocéntrico, ¿no? Estoy viendo al niño como un objeto, ¿no? No como un sujeto a la par mío. Y esto es importante, aunque parezca imperceptible a la vista, porque entonces aquí yo estoy captando a las niñas en toda su integralidad, además en su salón de clase, vestidas además muy bonitas las niñas porque eran parte de un programa radial que tenía esta escuela en Sicuani, en Cusco, ¿no? Entonces es importante no perder el miedo, o si ustedes son padres, piensen como si estarían fotografiando a sus hijos, ¿no? Ponerse al nivel del sujeto que fotografían, ¿no? Sobre todo en niños, en estudiantes, es muy rico este ángulo porque nos permite verlos en toda su dimensión, ¿no? Que sería diferente si yo las veo como un adulto grande, ¿no? Desde arriba un ángulo en picado, ¿no? Y los veo además como sujetos reducidos, ¿no? Como objetos pequeños, ¿no? Es importante entonces cuidar el ángulo también de las fotografías que tomemos. Aquí hay otra foto, bueno, aquí no encontré la original lamentablemente, esta es una foto que también tomé de una clase, ¿no? En un momento de una docente, pero ahí también el ángulo es al nivel del estudiante, en este caso, bueno, en el pupitre, uno tiene que agacharse, ver la forma de captar la acción principal. Además ahí era muy bonito porque la niña estaba sonriendo y qué bonito es encontrar niños que disfrutan del aprendizaje, ¿no? Con frecuencia se vincula, además el aprendizaje en las matemáticas, porque están con recursos educativos para las matemáticas de esa zona, ¿no? Que estén disfrutando este proceso del aprendizaje. Yo creo que esa es la mayor satisfacción que pueda tener un docente, sentir que está brindando algo que le llena a otra persona, ¿no? Y eso lo podemos captar en una fotografía. Nuevamente con el tema del ángulo, ¿no? Mucho cuidado en tener en cuenta este elemento, ¿no? Luego tenemos el elemento luz, que les decía es importante. Miren esta foto, que es bonita, de todas maneras, están ahí los niños fotografiados, están los protagonistas del Aprendo en Casa, pero la luz nos está jugando en contra, ¿no? La tenemos detrás del sujeto fotografiado. Siempre que tomen una fotografía con luz natural, traten de que la luz entre de forma directa, no le den la espalda, ¿no? Sino más bien frontal. Ahí, ¿qué hubiera sido quizás la solución? Que los niños se volteen hacia el otro lado y la luz les dé a ellos, no que ellos estén delante de la luz, porque si no se forman, fíjense, estas sombras muy duras, ¿no? La foto se oscurece, ahí probablemente haya que aplicar un retoque fotográfico mayor para poder ver la carita de esos niños, ¿no? A pesar de la mascarilla que tienen algunos, ¿no? Por el tema de la luz. Siempre entonces busquemos que la fuente de luz no esté detrás del elemento de la persona que vayamos a fotografiar. Y si es posible moverlo, se les mueve, ¿no? Se les dice un poquito por este lado, ¿no? Aunque sea de costado, no necesariamente frontal tampoco, pero sí la luz tiene que entrar de forma que permita ver, en este caso, los rostros de las personas que estamos fotografiando. Creo que me voy a pasar un poquito, así que vamos a correr con esta. Yo quería hacer una compilación final de las fotografías como evidencia de iniciativas de gestión educativa, que son algunas de las que hemos recibido en la comunidad de práctica y algunas de las que ustedes también pueden ver en la COP, ¿no?
Por ejemplo, cuando nos presentan evidencias, ¿no?, de actividades o de iniciativas, esto es normalmente lo que se presenta, ¿no? Pantallas de Zoom, de reuniones de Zoom. En el caso de una plataforma de tu municipalidad en casa, la pantalla de la computadora con la fotografía, que quizás hubiera sido mejor mandar el enlace del portal, ¿no es cierto? También a veces como evidencia se presentan las convocatorias, ¿no?, que se hacen a veces en post, en Facebook, nuevamente abajo un portal, ¿no?, que si bien nos demuestra qué elementos tiene este portal, sigue siendo una foto estática, ¿no?, que quizás nos indica, y esto es ya un tema de indicadores justamente, son fotografías que son indicadores de cumplimiento. O sea, sí, efectivamente se realizó una reunión, ahí tengo el pantallazo con todos mis participantes en Zoom, ¿no? Tengo un portal que está en línea, ahí tengo el pantallazo del portal. Pero es una evidencia de cumplimiento. Y acuérdense, sobre todo aquellos que están interesados en el concurso de buenas prácticas de gestión educativa, sobre iniciativas destacables, lo que queremos ver es, además del cumplimiento, es decir, además de fotografías o gráficos que me digan que efectivamente se cumplió las actividades que me dice la iniciativa, quiero ver qué se logró, ¿no? ¿Qué logramos? Ahí solamente veo que se convocaron pues 32 personas, creo en uno, y aparecen ahí, pero como mayor indicador no me aporta, ¿no? Aquí tenemos otra foto, ¿no?, donde podemos ver, por ejemplo, estudiantes. Esta es una foto muy bonita porque están yendo a una parte alta a buscar justamente la señal de Aprendo en Casa, pero la perspectiva de encontrar el poblado, ¿no?, nos da a entender que estos chicos tienen que ir o desplazarse lejos de su casa o de su escuela para poder tener el acceso, ¿no? Entonces, en una foto yo puedo hacer esa lectura, de qué situación se presenta. Aquí tenemos otras fotos que podemos nosotros apreciar también del Aprendo en Casa. En un caso tenemos el reparto de material educativo y en otro caso un docente que está con la radio, ¿no?, que está, digamos, sintonizando en ese momento el programa. Hay otras fotos más que podemos ver, perdón, disculpen, donde podemos ver aquí, por ejemplo, estudiantes que están en una zona alta, que puedan, que también tienen acceso a la estrategia Aprendo en Casa. Creo, Pedrito, que ya me estoy pasando, me indicas, por favor, si ya estoy dentro de del tiempo, ¿no? Y acá también tenemos otras que podemos apreciar cómo se está haciendo, por ejemplo, entrega de materiales, el niño está tomando su clase, ¿no? Y otras más, por ejemplo, aquí también, distribución de material educativo. ¿Cómo estamos de tiempo, Pedrito? O si hay preguntas para salir un poco de la pantalla compartida para poder verlas. Sí, vea, ¿Sí? Ahí sí. hay algunas preguntas que han hecho con respecto al espacio de la toma de fotografías, Sí. ¿no? ¿Qué hacer cuando hay mucho espacio Ya. adelante, ¿no? Y el otro es, hay una pregunta, ¿por qué le cortaron los pies? Me imagino en una de las fotos que has proyectado. Ah, probablemente. Sí, bueno, ahora estas son fotos que hemos usado, bueno, de las, como repito, las que nos llegan a la comunidad, ¿no? Entonces, sí, cuando hay espacios, bueno, yo les podría sugerir es acercarnos, ¿no? Es decir, acercarnos a la toma, no quiero ver aquí si tenemos esta foto, decía, de los pies, o por ahí si me lo indican, por favor, para poder buscarla, ¿no? Pero no tengamos miedo de meternos a la toma, como se dice normalmente, ¿no? Es decir, acercarnos. Acuérdense que la persona que va a ver la fotografía no está viviendo esa realidad que yo le quiero transmitir. Entonces, mi foto o mi captura del momento tiene que ser tan precisa en ese momento, ¿no? Para poder yo mostrar o tratar de transmitir algo que la otra persona que va a ver la fotografía no la está viviendo, ¿no? No sé si ahí se responde un poquito la pregunta, Pedro, o si seguimos con alguna más. Por ahora ¿Sí? no hay todavía ninguna pregunta. Seguimos. Sí, bien, entonces, bueno, podemos seguir. ¿Todavía? Ya. Si me avisas, por favor, si hay alguna pregunta, porque cuando estoy con la presentación no la puedo ver. Bien, perfecto. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, también en actividad una niña estudiando, ¿no? Esta foto es de Canchaque, me parece, ¿no? Donde la niña, bueno, también está correctamente con el uso de la mascarilla, ¿no? Revisando su material de estudio. Tenemos en la foto izquierda también una iniciativa de cómo se retransmite el Aprendo en Casa en una radio, ni siquiera local, ¿no? Es una, digamos, una retransmisión que se hace en una comunidad, ¿no? Esta foto que ya la habíamos visto, la distribución de materiales, sobre todo si son actividades que la UGEL o la DRE implementa
de forma oficial y formal, es por favor mucho cuidado en tener siempre el cuidado de las medidas de bioseguridad. Nos llegan muchas fotos donde no se aprecia eso y no solo es un riesgo, o sea, no es solo que no se pueda publicar, sino que es un riesgo, constituye un riesgo para la salud de las personas, ¿no? Acá tenemos un niño también recibiendo su material educativo, ¿no? Con respecto a las fotos de niños también hay que tener la previsión de preguntarle a sus padres, ¿no? Que el niño va a ser fotografiado, luego también les vamos a compartir un pequeño formato de uso de imagen, que es necesario que ustedes siempre al hacer fotografías como una entidad del Estado, en este caso como una instancia de gestión educativa, tengan esa previsión de asegurarse de tener la autorización del uso de imagen, sobre todo cuando involucra a menores de edad, ¿no? Porque ustedes saben que hay una protección, hay un código de los niños y los adolescentes, y en ese caso sus padres son los que están llamados a autorizar el uso de las fotos. Aquí tenemos otra fotografía que si bien está en un desenfoque en primer plano, permite en este caso apreciar que hay un docente que está conduciendo la clase. Esto es en un tambo, una foto que nos han enviado también de una experiencia, ¿no? Y otra foto, bueno, tenemos aquí de Loreto, de Mariscal Ramón Castilla, ¿no? Con la iniciativa de los jinetes comunitarios, ¿no? También todos con su mascarilla. Bueno, ahí el medio de transporte es el que se usa, que también nos lo han enviado para evidenciar las acciones, ¿no? De cómo han llegado con los jinetes a ciertas zonas de difícil acceso, igual aquí con los alumnos que están en clase. Bien, no sé si hay alguna otra consulta, sino ya para proseguir con el siguiente ponente, les agradezco a todos su atención. Si hubiera alguna otra pregunta o consulta, me la pueden hacer, algunos tienen mi contacto y con gusto de ayudarles. Muchas gracias, Pedro. Sí. Vea, sí, hay una pregunta más, que es, usted mencionó sobre la toma de fotos de las convocatorias o reuniones por Zoom. ¿De qué forma sugiere tomarlos? Sí, no, o sea, se pueden tomar, pero como evidencia de cumplimiento, ¿no? No digo que no esté mal, sino que, sobre todo para los que están pensando en participar del concurso, quizás los indicadores de impacto van a pesar más, ¿no? Porque ahí efectivamente lo que yo estoy evidenciando con una plataforma Zoom, con una reunión, es que se realizó la actividad, ¿no? Y nadie la pone en duda porque ¿no? El informe de postulación es una declaración jurada, se han realizado 20 talleres, 30 talleres, ¿no? Está bien, pero tendría yo que buscar evidencias, quizás ya no fotográficas, sino tal vez de una evaluación de entrada y de salida. Esas personas que asistieron a ese ciclo de talleres tuvieron un cambio antes, durante y después, ¿no? ¿De qué manera lo evidencio? ¿No? Les decía, la evidencia de una reunión es una evidencia de cumplimiento, pero no del impacto de esa actividad que se cumplió. No sé si ahí queda un poquito más claro, Pedro. Sí, perfecto, Beatriz. Muchísimas gracias. Cuán importante Muchas gracias a usted. Cuán importante es el registro de nuestras fotos, ¿no? Una imagen dice mucho más que 1000 palabras, como dicen. Entonces, es muy importante eso. Bueno, entonces, gracias, Beatriz. Okay. Ahora pasamos con nuestro siguiente ponente, que es Marco Riva Meléndez, ingeniero empresarial con experiencia en formulación y ejecución de proyectos con impacto socioambiental e innovación orientada a procesos. Actualmente es coordinador del programa de escuelas móviles de la Municipalidad de Lima, docente de emprendimiento e innovación en CEGEL y PAE, con experiencia en educación en emprendimiento a nivel microempresa. Marco nos enseñará cómo elaborar presentaciones que generen un alto impacto. Bueno, con ustedes, Marco Riva. Adelante, Marco. Muchas gracias, Pedro, por la presentación. Muchas gracias. Bienvenidos a todas las personas que nos están siguiendo el día de hoy. Quiero agradecer principalmente al Ministerio de Educación por la invitación que me hace el día de hoy para poder compartirles un poquito más sobre el aprendizaje relacionado a las presentaciones de alto impacto. ¿Sí? Bien, voy a proceder, por favor, no sé si me permiten compartir pantalla. Tengo la presentación aquí abierta con algunas cositas adicionales, por favor. Hoy, bueno, me ha traído esta invitación a poder compartir con ustedes lo que es presentaciones de alto impacto. Es sumamente importante este tema. Muchas gracias, Pedro, por la presentación. Muchas gracias al Minedu por la invitación. Y ahora sí vamos a pasar a lo que nos trae el día de hoy en esta noche, ¿no? Presentaciones de alto impacto.
Bien, voy a comenzar un poquito entrando en contexto. Sabemos que estamos hoy en día en un contexto un poquito complicado, estamos en un contexto de pandemia que nos ha obligado a acelerar procesos de transformación digital sumamente necesarios, no solamente para las personas, sino también para las empresas y las entidades del Estado o del sector público, ¿sí? Uno de los sectores más golpeados en este aspecto ha sido el sector educación. Los colegios han cerrado, muchas universidades han cerrado, los institutos han cerrado, y en ese camino empiezan a salir propuestas muy interesantes como el Aprendo en Casa, ¿sí? Muchos colegios han comenzado a implementar ya las clases virtuales utilizando plataformas como la que estamos utilizando ahora para conectarnos a este webinar, que es el Zoom. En otras partes utilizan el Google Meet, en otras partes utilizan el Microsoft Teams. Y justamente estas plataformas de videoconferencia nos permiten acercar la educación a esas personas que más lo necesitan. Principalmente el estudiante, ¿no? El estudiante que nosotros sabemos que es la razón de ser del Ministerio de Educación y de todas las direcciones de educación y de todas las UGELs que tenemos en Lima y en las demás provincias de nuestro país. En ese sentido, en ese camino, nace también la necesidad de poder, para los docentes, para los directivos, para los funcionarios, llegar a presentar los números que nosotros vamos recaudando en este contexto, ¿no? Esos números que nosotros vamos recaudando en nuestro trabajo del día a día. Y eso es lo que nos trae al día de hoy a esta presentación, ¿no? Presentaciones de alto impacto. No todas las personas sabemos comunicar la información que tenemos, ¿sí? Y es muy importante saber, por favor, y aclarar aquí que es importante poder nosotros mostrar todo el trabajo que venimos realizando. Podemos tener muy buenos resultados, pero si no sabemos cómo presentarlos, si no sabemos cómo comunicarlos al público de interés, al público que está esperando esta información por parte de nosotros, todo nuestro trabajo probablemente se quede en el campo, probablemente se quede en donde nosotros lo ejecutamos. Y la idea es que todas nuestras acciones pasen del campo también a las unidades ejecutoras y de las unidades ejecutoras a las unidades de gestión, que son las que gestionan todos los recursos que los docentes, los directivos, el personal de educación necesita para seguir trabajando. Entonces, vamos a hablar un poquito de cuáles son esos componentes necesarios dentro de una presentación de alto impacto, ¿sí? Vamos a salir un poquito también de lo tradicional. Estamos acostumbrados a utilizar herramientas que desde hace muchos años atrás ya se han considerado en algunas ocasiones o en algunos sectores hasta obsoletas. Y eso es un poquito también lo que vamos a ir cambiando poco a poco, ¿sí? Entonces, las presentaciones de alto impacto son importantes, ¿por qué? Primero, porque nos permiten comunicar el resultado que nosotros queremos transmitir. Y segundo, porque le permite a la organización o a la persona que recibe esa información poder trasladarla a aquellos tomadores de decisiones, así lo vamos a llamar, a aquellas instituciones, a aquellas unidades de gestión o a aquellas personas que son las que toman la decisión en función de la información que nosotros presentamos. Y es por eso que es importante trasladar toda la información que nosotros vamos a ir recaudando en campo a través de presentaciones que impacten, a través de presentaciones que muestren la información de manera clara, precisa y objetiva, ¿sí? En ese camino vamos a ver cuáles son las principales características de una presentación de alto impacto. Primero, hay que establecer los objetivos claros de la presentación. Es la base de cualquier tipo de información que nosotros vamos a transmitir. ¿Para qué lo vamos a hacer? ¿Cuál es el objetivo de la presentación? El objetivo de la presentación es educar, el objetivo de la presentación es enseñar un concepto, el objetivo de la presentación es presentar información numérica, datos estadísticos. Hay que saber cuál es el objetivo de la presentación, para que en función de ese objetivo nosotros vayamos construyendo el contenido. Si no le damos un objetivo a la presentación, probablemente vaya a pasar que las personas que nos están escuchando no entiendan de qué estamos hablando o no entiendan la información que nosotros vamos a presentar. Cuando uno establece los objetivos, tiene que saber primero a qué público nos vamos a dirigir. ¿Quién va a ser la persona que va a recibir esta información? ¿Va a ser un alumno? ¿Va a ser un profesor? ¿Va a ser un director? ¿Va a ser un especialista? ¿Qué pasa si yo presento datos muy complejos a un docente, por ejemplo?
y cuya labor no es analizar datos, o cuya labor o cuyo perfil no es el análisis de datos? ¿Qué pasa si yo le presento información muy estadística? Le presento valores en formatos numéricos, en porcentajes, en fracciones. Probablemente el público no vaya a captar correctamente el mensaje que quiero entregar. Entonces, al momento de establecer el objetivo, tenemos que saber, número uno, a quién nos vamos a dirigir. ¿Quién va a ser la persona que va a recepcionar esa información? Una vez que yo ya sé a quién le voy a dirigir la presentación, tengo que empezar a establecer cuáles son los objetivos puntuales que le voy a entregar a esa persona. ¿Qué le voy a entregar? Le voy a entregar evidencias fotográficas, le voy a entregar evidencia estadística, le voy a entregar texto a través de una presentación. Hay que establecer esos objetivos. Y esos objetivos tienen que ir acompañados también de una misión de la presentación. Nosotros presentamos los datos porque respondemos a un objetivo mucho más grande del que tiene nuestra presentación. Y eso también hay que mostrarlo. Eso también tiene que estar plasmado en los objetivos que nosotros vamos a establecer para cada una de las presentaciones que desarrollemos. Siguiente, hay que seguir un guión metodológico. Como bien lo explicaban en las presentaciones anteriores, es importante crear un guión. La presentación es como una película. La presentación nos cuenta algo, nos transmite algo, nos dice algo, nos comunica algo. Y en consecuencia, para que nosotros lo podamos comunicar de la mejor manera, hay que generar un guión metodológico. ¿Cómo voy a iniciar mi presentación? ¿Cómo lo voy a hacer? A través de una fotografía, a través de un título, a través de un video. Hay muchas presentaciones que inician con un video de introducción, hay muchas presentaciones que inician con una música de fondo, hay presentaciones que inician con una historia que el propio presentador cuenta, hay presentaciones que inician con fotografías. Hay que definirlo en el guión metodológico. Defino cómo va a ser defino cómo va a ser el inicio de mi presentación. Luego, cómo voy a desarrollar mi presentación. Lo voy a hacer con una presentación que tiene animaciones, lo voy a hacer con una presentación que tiene fondo sólido, voy a utilizar otros elementos externos a la presentación, como un documento en Word, como un documento de repente en Excel. Voy a soportar mi presentación en otras aplicaciones adicionales, tiene que estar dentro del guión metodológico. Luego, establecer tiempos. El guión metodológico te dice, ok, vas a iniciar con un video. ¿Cuánto tiempo va a durar ese video? Ese video va a ser un video reproducido por YouTube. Ese video va a ser un video incrustado dentro de una presentación que se va a reproducir desde el mismo PowerPoint. ¿Cómo vas a presentar ese video? ¿Cuánto va a durar ese video? ¿No? ¿Cuánto va a durar mi fase de introducción? ¿Cuánto va a durar mi fase de desarrollo? ¿Cuánto va a durar mi fase de conclusiones? Tenemos que plasmarlo a través de un guión metodológico. ¿Para qué? Para que nosotros podamos seguir correctamente una estructura, ¿sí? Siguiente, una buena presentación personal. Una muy buena presentación personal. Marco. ¿Sí, Pedro? Disculpa que te interrumpa. Hay una franja oscura en tu presentación. De repente tienes abiertas algunas ventanas. Ahora salen Me da la dos. impresión que es la cámara, pero ya lo he minimizado. ¿Ya se puede observar? Sí, ahora mejor. Igual siguen algunas pequeñas, pero ya se puede ver mejor. Ya, ok. Lo que pasa es que esta franjita es del mismo Zoom. Ya está, creo que ahora sí lo voy a esconder por acá. Ya no se ve, ¿verdad, Pedro? Solo pequeñas, pero ahora ya se ve más la información. Porque Ya, antes ok, muchísimas gracias. estaba la información. Gracias, Gracias. Gracias, Pedro. Cualquier cosita, por favor, con toda confianza, me interrumpes. Marco. Perfecto, gracias. Ok, nos quedamos en una buena presentación. Hay que saber que toda presentación de alto impacto está liderada por una persona. ¿Quiénes son los que transmiten la información? Somos nosotros, los que hacemos la presentación. Y en consecuencia, tenemos que tener, así como tenemos que tener una buena diapositiva, una buena presentación, también tenemos que tener a un buen presentador. Y un buen presentador tiene que cuidar muchos aspectos al momento de trasladar la información. Primero, la imagen. ¿Sí? Tienen que utilizar la vestimenta adecuada para la presentación. Segundo, la comunicación.
hay que comunicar correctamente, utilizando palabras, utilizando oraciones, utilizando frases que la audiencia va a entender. Hay que hacer que todas las presentaciones utilicen un lenguaje digerible para todo tipo de público, porque la idea es que cualquier persona pueda entender la información que nosotros estamos transmitiendo. Y en ese sentido, utilicen palabras sencillas, utilicen sinónimos sencillos que nos ayuden a simplificar el proceso de aprendizaje, ¿sí? Para que las personas no se queden pensando qué significa tal o cual palabra, sino le presten mucha atención a todo lo que vamos a estar desarrollando en la presentación, ¿sí? Entonces, una buena presentación personal es sumamente importante. Presentación personal, el aspecto, la comunicación, la vocalización de las palabras que nosotros vamos a decir. Hay que practicar nuestra vocalización, hay que practicar nuestra forma de hablar. Tenemos que hablar claros, nos tenemos que dejar entender, tenemos que hablar fuerte, tenemos que hablar con propiedad. Todos estos componentes nos van a ayudar a que las personas nos puedan prestar atención. Es sumamente importante. Ya hay estudios, hay estadística que dice que las personas, pasados los 5 minutos de una presentación, empiezan a perder la atención. Se empiezan a distraer, están cogiendo el celular, están entrando al Facebook, están mandando WhatsApp, están viendo fotos, están grabando videos, están haciendo cualquier otra cosa menos prestar atención a lo que estamos haciendo. ¿Y cómo es que nosotros logramos captar la atención del público? Lo hacemos con una combinación entre una buena presentación y un buen presentador. Y el buen presentador tiene que tener dominio del escenario, tiene que tener dominio del escenario, tiene que saber en qué momento va a hablar un poco más fuerte y en qué momento va a hablar un poquito más bajo. Tenemos que tener ese control, tenemos que tener ese control, tratar en lo posible de no estar muy estáticos. Una buena presentación también se da con el dinamismo de la persona que lo está dando. No les estoy diciendo tampoco que estén moviendo los brazos a cada rato, háganlo cuando sea necesario, ¿sí? Cuarto punto, conecta con la audiencia a través de una historia. Yo sé y entiendo que muchas de las presentaciones que te muestran datos, que te muestran estadísticas, son 100% numéricas, son 100% densas, pero detrás de esos números hay una historia que necesita ser contada. Si yo voy a hablar del incremento del porcentaje de deserción de los alumnos en zona rural, imaginemos, de la región Loreto, ok, puedo aperturar mi presentación con una fotografía de alumnos en zona rural, como bien nos explicaban en presentaciones anteriores, claro, teniendo todas las medidas de seguridad del caso, ¿no? Pero yo puedo iniciar presentando una fotografía, algo que muestre visualmente qué es lo que está ocurriendo en la selva y que le va a dar el motivo y la razón a todos los números que yo voy a presentar. Entonces, toda presentación nos va a contar necesariamente una historia. Y esa historia parte de establecer los objetivos y de seguir un guión metodológico. Entonces, a lo largo de toda la presentación, nosotros vamos a ir contando qué es lo que está pasando con la deserción estudiantil en Loreto. Podemos iniciar con una fotografía. Luego de la fotografía, podemos pasar a datos reales que se han publicado en años anteriores como referencia. Luego de eso podemos pasar a más evidencia fotográfica de nuestro trabajo en campo y recién ahí empezar a presentar los datos numéricos fuertes, cuadros estadísticos, podemos empezar a presentar flujogramas, podemos empezar a presentar números grandes, porcentajes y siempre combinando muy bien la armonía de colores, combinando muy bien la armonía del tipo de letra, el tamaño de letra, el tipo de número, cómo vamos a organizar la información. Traten de ver en la presentación, traten de ver, por favor, cada una de las láminas como un mapa que sigue una secuencia correcta. Entonces, cada una de las láminas necesariamente tiene que tener una secuencia por dónde iniciamos y por dónde terminamos. ¿Para qué? Para que así la información tenga sentido, para que así la información pueda entrar en sinergia entre ellos. El primer dato me va a responder al segundo dato, el segundo dato me va a responder al tercer dato, y así sucesivamente. Hay que conectar con la audiencia contando una historia. Eso es sumamente importante, porque las historias son
ese componente que nos engancha con el público. Y una vez que el público se engancha con nosotros y entra en confianza, créanme, el nivel de atención de la audiencia va a ser bastante alto. Hay muchas personas que con el simple hecho de ver una fotografía ya se identifican con lo que está pasando, ¿sí? Punto número 5, practica, 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 practica y sigue practicando. Hay que practicar. Esto es como si estuviéramos narrando una historia nuevamente, siguiendo un guión metodológico. Cuando ustedes ven una clase de teatro, detrás de la clase de teatro están los actores que todos los días están estudiando el guión. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Tenemos que practicar, practicar, practicar y seguir practicando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 las veces que sean necesarias. Porque lo que no nos puede pasar en una presentación de alto impacto es que nos olvidemos la información. Yo sé que en algún momento no todas las personas pueden tener un buen dominio del escenario. Hay situaciones en donde los nervios nos juegan una mala pasada, pero ese riesgo se minimiza practicando. Entonces, dar una buena presentación de alto impacto es como las matemáticas. Para yo aprender matemáticas, ¿qué tengo que hacer? Tengo que practicar los ejercicios y seguir practicando y seguir practicando. Es lo mismo. Hay que practicar el guión hasta llegar al punto de sentirnos 100% seguros de todo lo que vamos a decir. ¿Sí? Y aquí está lo que les decía. Podemos iniciar una presentación con una foto. Una fotografía dice mucho más que texto y que números. Esta fotografía, por si acaso, es una fotografía de mi madre. Mi madre es docente, también trabaja en zona rural. Y ella, más que nadie, o como cualquier otro docente en zona rural, sabe cuál es la realidad que ocurre ahí. Y muchas veces, iniciar con una imagen, iniciar con un video de lo que ocurre en el lugar de trabajo, nos va a ayudar a explicar todo lo que vamos a decir en láminas adelante. Toda la información que nosotros vamos a consolidar se va a resumir en una imagen. Y esa imagen le va a dar un motivo a todo el mensaje que nosotros vamos a ir transmitiendo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo debe ser mi contenido? ¿Cómo debe ser mi diapositiva? ¿Cómo debe ser mi presentación? ¿Cómo la debo hacer? ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿Debe ser larga? ¿Debe ser corta? ¿Debe ser extensa? Yo recuerdo en mi época de la universidad, tenía profesores que ponían presentaciones en diapositivas, que tenían 120 láminas, y claro, una presentación en diapositiva que tiene 120 láminas y encima tiene más texto que imágenes, aburre. Esa es la verdad. Nos aburre, nos da sueño, nos cansamos de estar mirando a la pantalla, nos cansamos de estar mirando la proyección. Y más aún si utilizamos letritas pequeñitas. Entiendan que las presentaciones son una ayuda visual. Si nosotros vamos a abarrotar nuestra presentación con texto, ok, mejor no lo hagas a través de una presentación. Imprímelo en una separata o entrégales en un documento en PDF a las personas para que lo lean directamente. No necesitamos abarrotar nuestras presentaciones con mucho texto. Y no necesitamos tampoco hacer muy extensa la presentación. No podemos tener presentaciones con 120 diapositivas. La idea de una presentación es resumir toda la información en láminas. En promedio, se recomienda utilizar 6 láminas por presentación, muy aparte de la primera lámina donde nosotros presentamos el título y muy aparte de las láminas donde nosotros presentamos las conclusiones y recomendaciones y presentamos los anexos. Se recomienda se recomienda en promedio unas 6 láminas de contenido, entre imágenes, videos, información estadística, datos numéricos. 6 láminas en promedio. Si lo podemos hacer en 6 láminas, créanme que la presentación va a ser muy buena. No necesitamos estar pasando y pasando y pasando y pasando las diapositivas hasta llegar a la diapositiva 40, en donde recién muestro la información, a menos que sea una secuencia de imágenes. Ahí sí les puedo aceptar que me presenten diapositivas de 40 láminas, donde sé que hay 30 láminas de anexos, donde me muestran ustedes evidencia fotográfica o videos, ¿no? Siguiente punto, menos texto y más imágenes o gráficos. Esto es un error común que cometemos todas las personas que hacemos presentaciones al inicio. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho una presentación en diapositivas
colocando el cuadrito de texto y llenándolo con párrafos y párrafos y párrafos, y al final nuestra diapositiva parecía un documento en Word, parecía un informe escrito, y la idea no es esa. Es más, a veces cometemos el error de colocar ese texto en letras chiquititas, chiquititas, chiquititas. Eso es peor, porque obligas a la audiencia no solo a intentar leer, sino también esfuerzan la vista, y eso ya genera cansancio. Eso ya genera cansancio. Entonces, por eso es preferible utilizar menos texto y más imágenes. Una imagen vale más que 1000 palabras y 1000 textos o 1000 párrafos que nosotros vayamos a escribir en una presentación. Si van a presentar información numérica, no mezclen números con párrafos. Sepárenlo. Los números, colóquenlo con un gráfico. Colóquenlo con un gráfico de tortas, un diagrama de barras. Utilicen la información y los recursos trasladados a un gráfico. El gráfico nos va a permitir mostrar correctamente la información. Y más aún si es información numérica. Siguiente, armonía visual en cada una de las láminas. Combinen bien los colores, por favor. Utilicen correctamente el contraste. Si van a colocar un fondo, que este fondo haga un contraste correcto con el texto o con las imágenes que ustedes van a colocar. De preferencia, no utilicen fondos que sean muy chillones, no utilicen fondos que sean muy cargados. Traten en lo posible de utilizar fondos sólidos, colores sólidos o imágenes que tengan fondos sólidos. Porque el peor error que podemos cometer es colocar una foto muy cargada y encima de esa foto muy cargada le ponemos el texto. Ahí sí nadie nos va a entender. Ahí sí la audiencia se va a perder. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Algunos errores comunes que nosotros cometemos al momento de desarrollar nuestra presentación. Les estoy mostrando una lámina que en estos últimos meses me ha estado mandando. Yo les comenté que mi madre es docente, estoy tratando un poquito de ayudarla en su labor de comunicar, ¿no? Y aquí ella me muestra una de sus diapositivas, ¿no? En donde tenemos una combinación de fondo, texto, título e imágenes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos las fotos, que supuestamente son fotos que deberían resaltar el trabajo del docente, chiquititas, pequeñitas. Y luego a un costado, a la izquierda, tenemos 2 párrafos con mucho texto. 2 párrafos con mucho texto. Y tenemos por ahí un título en color verde que medio se pierde con la información, ¿no? Entonces, es sumamente importante que nosotros tengamos en cuenta estos aspectos. ¿Son pequeños errores que podemos corregir? Sí. Quitemos el exceso de texto que nosotros encontremos ahí y tratémoslos de resumir en palabras clave que nos ayuden a trasladar correctamente el mensaje. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Ok, ¿este pequeño error se puede subsanar? Sí, se puede subsanar, ¿no? Siguiente, acá les presento otro caso muy común, ¿no? Y más aún ahora, estamos acostumbrados a sacar pantallazo de todo, ¿no es cierto? Entonces, a veces nos piden datos numéricos y lo primero que hacen es tomarle un pantallazo al documento de Excel y lo colocan en un documento o lo colocan en una presentación. Y encima no se dieron cuenta que sacaron mal el pantallazo y lo amplían. Y cuando amplían ustedes una imagen que no esté en buena calidad, ocurre que los píxeles se empiezan a mostrar. Y ahí viene, como coloquialmente nosotros decimos, se pixelea la imagen. Entonces, este es otro ejemplo, ¿no? Presentan información en un cuadro que si ustedes observan ni siquiera se ve nítido. Ni siquiera se ve nítido la información, ¿no? Yo no logro distinguir los números tampoco. Entonces, este tipo de errores los podemos evitar haciendo un cuadro, haciendo un gráfico, ¿no? Es más, en esta diapositiva combinaron esa imagen que encima no se ve muy bien con texto en la parte de abajo, ¿no? Entonces, así es como nosotros nos damos cuenta que debemos mejorar poco a poco las presentaciones, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es presentarles algunas herramientas que nos pueden ayudar a hacer presentaciones mucho más atractivas y mucho mejores, por así decirlo. Tenemos la herramienta tradicional, el PowerPoint, que creo todos sabemos manejar, que todos utilizamos. Luego tenemos otras herramientas adicionales, que estas son un poquito más actuales, un poquito
apelando a la tecnología online y digital. Tenemos a Prezi, que es otro software u otro programa que nos permite hacer buenas presentaciones. Tenemos Canva también, que nos permite hacer buenas presentaciones. Ahora les voy a mostrar una breve reseña de lo que es el Canva para que puedan ver que no es difícil hoy en día hacer presentaciones buenas. Acá hay algunos ejemplos de pantallazos sobre cómo podemos colocar la información numérica, ¿no? Podemos utilizar hexágonos, podemos hacer una combinación entre números grandes y letras pequeñas o letras medianas. Juguemos con los colores, tratemos de encontrar esa armonía en los colores. Si voy a utilizar solo 3 colores, hay que mantener esos 3 colores activos, el amarillo, el negro, el gris, ¿no? Son diferentes formas de presentar la información. Y dicho eso, voy a pasar por favor a mostrarles ahora un pantallazo. Bueno, no un pantallazo, les voy a mostrar el navegador y les quiero mostrar que esto es la ventana principal del Canva. Esto es una aplicación que se puede utilizar de manera muy fácil y muy sencilla. Es más, es una aplicación online gratuita. No necesitamos instalar nada en nuestra computadora, simplemente necesitamos una buena conexión a Internet. ¿Cómo ingresamos a esta plataforma? Bien sencillo. Abren un Google, ¿no? Abren el buscador y colocan Canva. Colocan Canva y por lo general aparecen los primeros resultados. Ingresan a la aplicación, es bien sencilla, bien sencilla, y esto es el Canva. Esto es la interfaz del Canva. No voy a ahondar mucho en los detalles, simplemente me voy a ir directo. Por ejemplo, el Canva aquí nos muestra clasificaciones recomendadas. Y dentro de las clasificaciones recomendadas encuentro una que se llama documentos. Cuando yo entro a documentos, ustedes se van a dar cuenta que aparece una opción de presentación. Aparece una opción de presentación, lo pueden observar, aquí está. Entonces, cuando yo le doy clic a esta opción de presentación, ustedes se van a dar cuenta que automáticamente se abre una mesa de trabajo. Y en esta mesa de trabajo, vean por favor en la parte izquierda de la pantalla, en esta mesa de trabajo yo tengo plantillas. Esto es lo mejor que puede pasar. Profesor, ¿tenemos plantillas? Sí, tenemos plantillas en Canva que nos permiten colocar la información y solamente cambiar texto. ¿Sí? Solamente cambiar el texto. Miren, acá tenemos una plantilla. Aquí tenemos la opción de plantillas. Le doy clic a la opción de plantillas y tengo toda una serie de plantillas que puedo utilizar. ¿Sí? Toda una serie de plantillas que puedo utilizar. Desde plantillas para hacer una clase de inglés, por ejemplo, como esta, simplemente le doy clic y automáticamente aparece. No tengo que hacer nada más. Agrego una ventana más, agrego una página más y le doy clic en la misma plantilla. Tiene diferentes páginas, por ejemplo. La misma plantilla tiene diferentes páginas. Entonces, yo ya hice mi primera foto de portada, English Class, ¿no? Entonces, voy a la siguiente hoja, le doy clic a otra plantilla y se agrega. Y claro, yo puedo modificar el texto. Hola, bienvenidos. Yo solamente puedo modificar el texto y ya está. Estoy armando una presentación bonita, estoy armando una presentación que va a causar impacto. Yo a esto puedo seguir agregando páginas y le puedo seguir colocando más y más pestañas de nuestra plantilla. Ok, si yo quiero hacer de repente una presentación numérica, no hay ningún problema. Lo podemos hacer. Ahora les muestro. Miren. Voy a venir otra vez a plantillas. Voy a cerrar esto y voy a utilizar una presentación numérica. Voy a seguir bajando y aquí Canva te dice presentación de gráficos visuales. Voy a entrar a esta opción de las plantillas y van a observar ustedes, por favor, aquí que tenemos algunas plantillas que nos permiten colocar información de manera sencilla. Le doy clic y me aparece un gráfico. Y a esto yo solo lo único que tengo que hacer es, por ejemplo, cambiar el título, o yo puedo cambiar el título y puedo poner estado de la educación en la región. En la región Loreto, ¿no? Ahí está. Y puedo poner acá, no sé, imaginemos, UGEL Mainas. Y así sucesivamente, solamente cambio datos. Solo cambio datos. Acá puedo poner de repente, imaginemos, 40%. Y este 40% yo lo puedo agrandar. Esto es como si fuera un documento de Word. Yo puedo hacer que este 40% sea más grande. Y acá abajo yo puedo colocar, ok, el blanco no hace muy buen contraste, lo cambio a color negro.
y puedo colocar acá 40% de, voy a modificar el texto, 40% de aprobación en el examen final del curso. Y así sucesivamente yo puedo modificar solamente el texto y la información. Ok, ¿a esto lo puedo hacer más grande? Sí, lo puedo hacer más grande. Sí, lo puedo hacer más grande, puedo modificar la información, lo puedo convertir en negrita, esto funciona como si fuera un Word. Entonces, este tipo de aplicaciones nos permiten hacer presentaciones rápidas y muy creativas. Solo necesitamos una conexión a Internet y nada más. Sí, y nada más. Ok, quiero otro tipo de presentación, no hay ningún problema. Selecciono otra de las pantallas de la plantilla que acabo de abrir, por ejemplo esta. Y aquí está, lo único que tengo que hacer es cambiar el texto. Si no me gusta esta plantilla, busco otra. Buscamos otra plantilla. Acá hay un montón de plantillas. Por ejemplo, voy a entrar nuevamente aquí. Y acá tenemos otro tipo, por ejemplo, miren. Miren este tipo, por ejemplo. Ok, queremos armar un organigrama de trabajo para el proyecto de ejecución, de reforzamiento matemático. Ok, puedo utilizar una plantilla en la que me permite armar un pequeño organigrama. No tengo que hacer nada más que cambiar las fotos y cambiar los nombres, ¿no? Así es sencillo. Entonces, este tipo de aplicaciones son las que hoy en día nos ayudan a poder generar presentaciones de alto impacto. ¿Es difícil? No, no es complicado. Lo único que tenemos que hacer es tener una conexión a Internet, tener una computadora y mucha práctica. Como les decía, hacer presentaciones de alto impacto es como las matemáticas. Practicamos, 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 practicamos y seguimos practicando. Y con la práctica se van a dar cuenta que lo vamos a hacer muy bien. Ya tenemos herramientas que nos facilitan las cosas con plantillas como esta. No necesitamos crear el contenido muchas veces, simplemente cambiarlo y acomodarlo. ¿Sí? Cambiarlo y acomodarlo. Ok, eso sería todo por nuestra presentación de hoy. Les agradezco mucho por la paciencia, por la atención y sobre todo por haber tenido las ganas de acompañarnos el día de hoy en este webinar organizado por el Ministerio de Educación. Muchísimas gracias, Pedro. Por favor, me comunicas si tenemos preguntas, dudas, consultas o comentarios. Muchas gracias, Marco, por tu participación y los tips también que tienes para una presentación de impacto. Sí, hay una más o menos del tema en general que has hablado acerca de cómo mostrarse, cómo pararse, cómo sentir, cómo captar la atención también del público, ¿no? O de los participantes. Hay una pregunta que han hecho hace un momento, dice, ¿qué pasa cuando en tu trabajo la gente está cansada, apática y que nadie le interesa innovar o cambiar y a los jefes no les interesa la comunicación? Bien sencillo, Pedro. A la persona que nos acaba de hacer la pregunta, como les decía, una presentación de alto impacto tiene dos componentes, la presentación y el presentador. Entonces, activar al público o generar esta chispa en el público, ¿de quién va a depender? Del presentador. Entonces, para que nosotros podamos hacer que un público que, claro, muchas veces pasa, estamos cansados, estamos molestos, de repente no hemos tenido un buen día, de repente, pucha, justo nos programaron la presentación de resultados a las 6 de la tarde cuando ya estábamos a punto de salir. Entonces todos van con su cara larga, cansados, se sientan, no quieren escuchar, están más preocupados en ver el reloj, a qué hora salimos, a qué hora termina. Ok, en esos escenarios depende mucho de cuán dinámico puede ser el presentador para poder activar al público. Esa es la respuesta. Hagan dinámicas, hagan que la gente se pare, hagan que las personas empiecen a hacer acciones que hagan que se despierten. Por último, apóyense en videos. Si saben que van a dar una presentación después de un día tarde, después de un día muy duro de trabajo, inicien la presentación con un video que los despierte, obviamente. No van a poner un video tampoco un tanto aburrido, porque hay que entender que las personas, el tiempo de las personas es valioso y que estén sentados viendo tu presentación es inversión de tiempo para ellos. Entonces, haz que la presentación sea interesante para que esa inversión de tiempo les genere un valor. Esa sería la respuesta, Pedro. Sí.
Muchísimas gracias, Marco. Este del programa Canva, también hay el Pro también, que eso sí tiene un costo, ¿verdad? Así es. Ajá, sí, sí, sí. Tenemos Canva en versión gratuita y tenemos Canva en versión paga. Claro, la versión de paga te permite tener acceso a muchos más recursos, pero desde mi punto de vista no es necesario tener una versión paga de Canva porque, bueno, podemos ser creativos. El Canva de paga simplemente te permite tener imágenes especiales, pero el Canva gratuito te permite subir imágenes. Entonces, si yo puedo conseguir imágenes gratuitas de Internet o fotos gratuitas de Internet y subirlas al Canva, ya no voy a necesitar una cuenta de paga. Pero claro, tienen que tener mucho cuidado con el contenido que suben a la plataforma, porque hay imágenes que están protegidas por derechos de autor. Entonces, asegúrense de que toda la imagen que la información, sean imágenes, iconos o logos que ustedes suban, estén autorizados para el uso gratuito o estén libres de derechos de autor para no tener problemas a futuro. Muchísimas gracias, Marco. Cuán importante ha sido tu participación también en este taller. Agradecemos. Bien, este webinar justamente ha sido dedicado a eso, a saber mucho más recursos y herramientas para poder recabar información, ¿no? Sistematizar todo el trabajo que estamos haciendo. Entonces, muy agradecidos por esto a los tres ponentes, a Diego, a Beatriz y a Marco, por acompañarnos esta noche, y también a los participantes que han permanecido hasta este momento, ¿no? Recordarles que por favor tienen que, si es posible, llenar su registro de asistencia, porque mediante sus correos electrónicos podemos enviarles también las presentaciones que han tenido hoy día los expositores. Bien, para las palabras de cierre de este interesante webinar, dejamos a cargo a Liliana Vargas Mayaupoma, bueno, que es la directora de la Dirección de Fortalecimiento de Capacidades del MINEDO. Adelante, Liliana. Gracias, Pedro. Bueno, en realidad, agradecer muchísimo a nuestros tres expositores, a Marco, muchísimas gracias por darte también el tiempo de colaborar con nosotros. De los comentarios que vemos en el chat, realmente ha sido sumamente valorado, y acogiendo lo último que has mencionado, ¿no? La exposición ha generado valor para los participantes que hasta estas horas de la noche, sabiendo que tenemos ahí estos límites entre los espacios de trabajo y también los espacios de familia, han invertido el tiempo en poder acompañarnos, y creo que se van con una ganancia muy valiosa. Agradecerles a todos ustedes, los participantes desde las regiones. Siempre es un gusto tenerlos conectados, saber que los temas realmente les están siendo de utilidad, y creo que esto es importantísimo, ¿no? Porque justamente la evidencia de las cosas que vamos avanzando en hacer nos permiten tener recursos para poder ir construyendo sustento e ir también generando institucionalidad desde las iniciativas que ustedes vienen trabajando con muchísimo esfuerzo. Así que en esa medida, muchísimas gracias. Voy a invitarlos a todos a abrir cámaras, a abrir micros un ratito y poder despedirnos y tomarnos la foto de cierre de este espacio. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por su presencia. Y abrimos las cámaras ahí para que los chicos puedan tomar la foto, y nos despedimos un ratito también con los micros abiertos de sección de equipos de foto. Thank you very much. Bye bye. Chao, muchas gracias. Gracias. Gracias a todos por su presencia. Gracias. Esperamos en la COP. Gracias a todos. Chao, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Nos vemos en el siguiente webinar. Gracias, Diego. Gracias, Marco. Gracias, muy amable a todos. Hasta luego. Gracias, Marco. Muchas gracias. Nos vemos. Y pronto mi calendario funciona. Bueno, les recordamos también inscribirse a la comunidad de práctica de gestión educativa, espacio donde podrás compartir tu experiencia. No, te lo voy a subir al live y te lo paso. Participar de actividades lúdicas, sí, debates y webinars partes, disponibles en la plataforma de EduTalento, www.edutalentos.p/com. Muchísimas gracias y buenas Gracias, Pedro. Gracias a todos. Buenas noches. con Nos vemos en el todos. siguiente Gracias webinar. por su asistencia. Nos vemos. Muchas gracias. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.